Bueno, esta tarde nos corresponde ver el comienzo de lo que es la literatura sapiencia. Debemos recordar que para el pueblo de Israel nunca hubo duda de que la Torá era palabra de Dios. Posteriormente se incorporan los profetas, que de una u otra forma, cuando ejercían la palabra, decían oráculo de Yahvé, esto me dijo Yahvé, esto me ordenó Dios. Entonces, siempre se asumió como un mensaje venido de lo alto. Ahora, cuando llega la literatura sapiencial, se presenta una dificultad y era considerar cómo será posible que también esta literatura también sea palabra de Dios. ¿Cómo considerar esta tercera parte, verdad? Que de una u otra forma se presentaba con un contenido completamente diferente. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, lo que dicen los profetas antiguos, por ejemplo, un Isaías 5:21 decía, por ejemplo, que era impensable que hacer caso a los sabios, porque los sabios no eran más que personas que creían que sabían más que los demás. Entonces, con esta premisa, los sabios no eran bien vistos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Este, Se presenta este tipo de literatura después del exilio, y eso tiene su explicación dado el contexto histórico que le tocó vivir a este pueblo y las circunstancias que le llevaron a eso. Vamos a tratar de clasificar un poco lo que es esa literatura y sobre todo considerar que vamos a estudiarla eh, a tres corrientes principales. Hay una corriente conservadora, ortodoxa, por decirlo así, proverbio, el Sirácida y la sabiduría. Cuando decimos conservadora y ortodoxa es que sigue la línea tradicional, pero después vamos a encontrar otro tipo de sabiduría que es más intelectual, más cuestionadora, como por ejemplo Job y Coelho, que empiezan de alguna manera, a preguntarse sobre la teología de la retribución individual, que sobre todo después del posexilio se convierte como en una realidad de vivencia para el. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, ¿cómo es posible que se considere que solamente la gente que le va bien en la vida es la que tiene la gracia de Dios? Hay personas que nos portamos bien y que sin embargo la vida no nos sonríe. Entonces era una consideración sobre todo a favor de ver otra perspectiva, vamos a decir así. Y hay otra serie de elementos que tienen identidad propia. En este lote tendríamos que considerar a los salmos, al cantar de los cantares e incluso a una más que es el libro de las lamentaciones. Entonces, para ello tendríamos nosotros que ir un poco hacia atrás en lo que vino a representar el exilio para el pueblo de Israel. De alguna u otra forma, debemos considerar que una vez que se instala la monarquía, bien sea unificada, que duró 70 años, o ya fragmentada y dejando separación entre el sur y el norte, vamos a pensar que, sin embargo, con muchísimos tropiezos, con mucha, vamos a decir, añoranza de la alianza, pero también mucha espalda a la alianza en algunos aspectos, ¿verdad? Nos encontramos con que hacia el 587 aproximadamente, los babilónicos llegan a Judea, destruyen prácticamente Jerusalén, destruyen el templo y llevan la mayor parte de los notables, los llevan al exilio. Un exilio, si se quiere, que duró bastante poco, porque apenas fueron 50 años, y les permite, con el edicto de Ciro, rey de los persas, que vence a los babilónicos,
¿verdad? De alguna manera, poder regresar nuevamente y ellos pensar en la añoranza de volver a ser como eran antes. Pero saben y están conscientes que de ahí en adelante no va a poder ser, que va a haber un cambio, porque la primera dificultad que se presenta es que ellos se sienten a sí mismos, los que fueron al exilio, como el pueblo escogido, el pueblo santo, el que evidentemente Dios se fue con ellos al exilio. Pero ¿quién quedó en Judea? Quedó el pueblo llano, un pueblo sin casa, sin genealogía, que empieza a mezclarse precisamente con los invasores, y de alguna manera comienza a aparecer en la Biblia lo que es el tema de las naciones. Eso lo vamos a ver en el texto de Isaías. Un buen ejemplo lo encontramos en el capítulo 56, donde en los primeros versículos se nos habla que es del eunuco, del hijo del extranjero, ¿verdad? Y de las madres, que nace una reflexión teológica importante en esta etapa, donde evidentemente incluso de repente no podemos hablar de un profeta concreto, sino de toda una comunidad, todo un pueblo que va reflexionando. De allí que las contribuciones teológicas de esta etapa son importantísimas, porque ya Dios no es el Dios del pueblo de Israel solamente, sino que se convierte en el Dios de las naciones, cambia el tamaño de Dios. Y esto básicamente es una realidad. Es todo un pueblo que avanza con un proyecto particular, un proyecto de reconstrucción física y espiritual de la ciudad. Sabemos que hacia el año 515 aproximadamente se reconstruye el templo llamado Templo de Zorobabel, que persiste hasta el año 70 antes de Cristo, que fue destruido nuevamente, reconstruido por la dinastía herodiana y posteriormente nuevamente destruido hacia el año 70 después de Cristo. Pero de aquí en adelante van a cambiar completamente las cosas. ¿Y eso por qué? Cuando Ciro ordena la repatriación, lo primero que nosotros vamos a encontrar es que de allí en adelante no vamos a tener más a un pueblo que tenga un territorio que les pertenezca, siempre van a tener algún imperio que los subyugue, ya no van a tener rey de ahí en adelante. ¿Y quién va a ocupar el lugar y el puesto del rey? Bueno, nada más y nada menos que el sumo sacerdote perteneciente a la dinastía de los saducitas, posteriormente saduceos en el Nuevo Testamento, y evidentemente va a haber un cambio completo de la situación. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, en un primer momento, los que regresan son el grupo sacerdotal, el grupo de la élite, ¿verdad? Con el objetivo de que de ahí en adelante van a gestar un judaísmo que se base en la construcción del templo, en la importancia de la ciudad de Jerusalén como lugar santo, en la importancia de la ley por encima de todo, el respeto al sábado y, por supuesto, la circuncisión como partes integrantes de un pueblo en el que necesariamente ellos van a encontrarse con la premisa de que tienen que reconstruir la ciudad. También regresan con ello un pequeño resto, si se quiere, construido por esclavos, hijos de esclavos que vienen con ellos, ¿verdad? Durante esta primera oleada, en la que estos que llegan sin ningún tipo de problema, ellos se insertan con la población que está allí. Son gente que es llamado pueblo de la tierra, gente que comprende las dificultades de los que están llegando y los acogen sin problema. Y por supuesto, en Judea se encuentra el pueblo de la tierra, ¿verdad? Y se da el conflicto con el grupo sacerdotal.
necesariamente, porque cada uno de ellos tiene un proyecto de reconstrucción, vamos a decir, pero cada uno lo ve desde su punto de vista. Según la versión griega, dice que la reconstrucción del templo es para hacer sacrificio, mientras que la versión hebrea dice que es para hacer oración. Entonces todos tratan de integrarse en la reconstrucción, pero esta no es aceptada por el grupo de la élite que quiere que se hagan las cosas como ellos quieren. Y eso genera una serie de tensiones sociales. Tanto más porque cuando los babilónicos se hacen con el territorio, empiezan a repartir la tierra y se fomentan a lo largo de esos 50 años una serie de, vamos a decir, pequeños agricultores que tienen su poquito, ¿verdad? Pero a la vuelta de los terratenientes del exilio, les quieren quitar la tierra basándose, ¿verdad? En la ley del jubileo. Es el momento que el Levítico se está escribiendo, bueno, la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento también. Y ante esa realidad se van dando una serie de conflictos sociales. Entonces, debemos recordar que los que estaban en el destierro, a pesar de que estaban, vamos a decir, circunscritos en un determinado lugar, ellos tampoco estaban tan esclavizados, por decirlo así. De hecho, ese es el momento que nace la diáspora, porque hay judíos que no regresan a Judea después del exilio. Tenemos, fíjense ustedes, un Mardoqueo, libro de Esther, que es funcionario, Tobías es funcionario del rey, el mismo Nehemías trabaja para el rey persa. Entonces, esto quiere decir que a pesar de todo, ¿verdad? De alguna manera van sucediéndose una serie de hechos que cambian la perspectiva que antes del destierro era una realidad para este pueblo. Por una parte, ¿verdad? Se va gestando la teología de la retribución individual, por la cual Dios se comporta bien con la gente que es buena y al que le va bien es porque tiene el favor de Dios. Esta, si se quiere, fue la gran obra de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Hacer que de alguna manera, ¿verdad? Ellos se presenten, podríamos decir así, ¿verdad? Hacer que el pueblo termine viviendo alrededor del templo y de la ley. Estamos conscientes que Nehemías ordena la reconstrucción de los muros. Es el momento también en que los samaritanos se ofrecen a esa reconstrucción, pero no se los permite. Y es allí donde de manera definitiva se da la separación total y absoluta de los judíos con los samaritanos, que finalmente, al no permitirles reconstruir ni los muros ni el templo, hacen su propio templo en el monte Garizim, donde rinden culto a Dios. Mientras que Esdras, sacerdote, trata de reconstruir la comunidad. ¿Y de qué manera se le ocurrió a Esdras que había que reconstruir esa comunidad? Bueno, muy simple. Bueno, la mejor manera que nosotros podemos hacer para que nosotros realmente seamos gente pura es cuando realmente ellos del exilio se traen incluso las famosas genealogías, donde un judío que quería decir que era judío de pura cepa tenía que tener una genealogía a toda prueba, que por lo menos demostrara que 3 generaciones anteriores también habían sido judíos. Entonces, de buenas a primeras, ¿verdad? Nos encontramos con que esta situación empieza a ser radicalmente diferente cuando un Esdras dice, la única manera de nosotros poder reconstruir nuestro pueblo como debe ser es votando de aquí a todas las mujeres que han tenido hijos con extranjeros, porque tenemos que Profe, limpiar la raza. Adelante. profe, entonces, por Ah, coincidencia pregunto, cuando vemos la genealogía de Jesús, era para precisamente decir que Jesús pertenecía, había toda esta generación y por eso Jesús era el descendiente. De aquí partía eso. en cierto modo, sí.
en cierto modo sí, porque recuerden que el momento que estamos viviendo ahorita es un momento clave y que las genealogías se reconstruyen también en base, vamos a decir, al imaginario de la época. Cuando ustedes ven la genealogía distintas que aparecen en la de Lucas y Mateo, por poner un ejemplo. Hasta David todas se parecen, pero de David en adelante algunos personajes cambian. Podemos Correcto. imaginarnos también que en una época de una tradición oral tan extensa en el tiempo, algunos nombres no necesariamente son exactos. El problema está que en este momento se utilizó eso para discriminar. ¿Ok? En los capítulos 9 y 10, ¿verdad? Del libro de Esdras, encontramos precisamente cómo las mujeres extranjeras, y a veces ni siquiera las extranjeras, podían ser mujeres judías que le hubieran parido extranjeros, ¿ok? A la gente que invadió el territorio durante esos 50 años. Porque entonces empiezan a Profe, considerar, ajá, adelante Gerardo. aquí es donde la profetisa Noadía interviene y trata de Exactamente. buscar que Es, estas sociedades y comunidades o mujeres que forman parte de estas comunidades no admitidas estén dentro de la reconstrucción del muro y no fuera. Exactamente, allí es donde se gesta precisamente situaciones como esta, tanto los samaritanos como algunos grupos, llámese Sí, Noadías y otros más, empiezan a decir que cómo es posible, pues esa visión, cuando ellos también quieren la tierra, ellos también tienen sus hijos, ellos también quieren reconstruir el pueblo, ¿no? De hecho, Noadías decía que antes de estar construyendo muros había que reconstruir espiritualmente al pueblo porque eso era lo sí, primero, la construcción del corazón antes que la construcción física, ¿no? Tal como tú bien lo sí. expresaste en tu exposición. Pero fíjense lo que dice en capítulo 10, estoy en el versículo 10 del libro de Esdras, en el capítulo 10, versículo 10 y 11 diciendo, han pecado al casarse con mujeres extranjeras, agravando la culpa de Israel. Ahora, den gracias al Señor Dios de nuestros padres y cumplan su voluntad, separándose de los pueblos paganos y de las mujeres extranjeras. Entonces, lo mejor que a él se le ocurrió, que todas esas mujeres había que expulsarlas del país para que sencillamente entonces ellos pudieran volver a ser un pueblo santo. Imagínense qué disparate tan grande. Pero eso se dio. ¿Y qué hacían, por ejemplo, con la gente? Bueno, ellos por una parte no hallaban qué hacer porque los pequeños campesinos no querían devolver las tierras. No había manera que los obligaran, pero es el momento en que la redacción del Antiguo Testamento se está haciendo efectiva, ¿verdad? Y entonces es a partir de las leyes que van implantando que empiezan de alguna manera, a separar al pueblo, donde empieza a construirse una sociedad teocrática, por una parte, porque está gobernando en nombre de Dios, pero es también hierocrática, porque hiero es una palabra en griego, una expresión que tiene que ver con sacerdocio, ¿no? Entonces, una sociedad que está gobernada por sacerdotes, ¿verdad? Donde evidentemente el sumo sacerdote está a la cabeza. Entonces, claro, de algún modo, ¿verdad? Piensa que la única forma de poder volver a tener amistad con Dios es apegarse al templo, apegarse a la ley. Nacen los 613 preceptos de estricto cumplimiento y lo cierto es que gradualmente los pobres de la tierra van perdiendo la hegemonía y los sacerdotes van a mandar en Jerusalén de ahí en adelante. Va a empezar a ser mandado el territorio por sacerdotes, ¿verdad? Que va a ser la mayor autoridad, incluso que recibe el nombre de ungido, Mashiach. Y lo peor de todo esto que empieza la separación con el pueblo entre los que son puros e impuros, los que son pecadores y los que son santos. ¿Y quiénes son santos? Bueno, precisamente este grupo, esta élite nueva que está surgiendo en este momento. Y hay un texto que para mí es emblemático, lo encontramos en Ezequiel,
44, 19. Y fíjense en algo, no tiene desperdicio los capítulos 40 de Ezequiel en adelante, porque hablan de todo lo que va a ser esta etapa. En ese versículo que les acabo de nombrar, dice algo así como lo siguiente. Cuando ustedes terminen de celebrar y salgan del templo, se quitarán las vestiduras santas y las dejarán bien resguardadas. No sea que el pueblo se santifique con sus vestiduras. Ellos son tan, pero tan santos que hasta las vestiduras son santas, ¿verdad? Entonces viene un problema adicional, ¿verdad? Que es el siguiente. ¿Cómo puede ¿cómo se llama? El pueblo subsistir? Bueno, los pequeños agricultores que tienen su conuquito, ¿verdad? Tienen que ofrecer las ofrendas, porque estamos ante los persas que exigen vasallaje, tienen que pagar el vasallaje, ¿verdad? Pero ellos no van a pagarlo ellos en su bolsillo, sino que se da una expropiación por partida doble, una como tributo, el cual es pagado al sumo sacerdote y otra al emperador persa, ¿verdad? Pero, como les digo, el sumo sacerdote no paga ese tributo de su bolsillo, sino que lo recarga a quienes lo produce. Entonces, el pueblo de la tierra es el que paga, ¿verdad? Entonces, tiene que sustentar toda la administración teocrática de Jerusalén. Tiene que pagar el diezmo del trigo, el diezmo del aceite, el diezmo del vino, 25% para el rey, ¿verdad? Pero adicionalmente 10% para el templo. El 35% es mucho. Era tanto, pero tanto, que de hecho, primero esta ofrenda no fue espontánea, lo fueron obligando en forma paulatina, lo fueron cercando de tal forma. Es como cuando uno tiene una gente que te está pisando y entonces tú te dejas y te dejas y te dejas. Llega un momento que no te puedes quitar ese vasallaje encima porque sencillamente lo dejaste demasiado. Entonces, todo esto hace, ¿verdad? Que todo sea para recaudar y tienen que devolver las tierras. ¿Y cómo termina la gente devolviendo las tierras? Bueno, porque había veces que había sequía, no llovía, otras veces llovía demasiado. ¿Y cómo podían pagar el 35%? A veces no había cómo. Y entonces esta gente exige, ¿verdad? Que tienen que pagarlo sea como sea. Entonces, a veces tienen que vender un pedacito de tierra, a veces tienen que terminar vendiendo toda la tierra, trabajando en la misma tierra, pero ya no les pertenece. Llega el momento en los momentos más críticos, que tienen que vender, incluso venderse ellos mismos, vender a sus hijos para poder saltar la deuda. Entonces, a todas estas, ¿verdad? Con esto de que eh, se hacen esta serie de leyes, ¿verdad? Para ellos la palabra de Dios es solo la Torá y va a partir de allí a convertirse en todo lo que va a dominar la sociedad judía en base a la santidad y la pureza, la cual se va degradando hacia la Galilea de los gentiles. ¿Y qué es lo más grave que pasa en esta etapa? Por una parte, el control de la palabra, por la otra, el control del cuerpo, pureza versus impureza. Es un momento en que el pueblo no quiere pagar y finalmente lo obligan a pagar, ¿verdad? Entonces, nace sobre todo la concepción de pecado, no como lo conocemos, ¿verdad? Para nosotros pecado es una falta a un amor infinito, que es el amor de Dios hacia nosotros, en el que nosotros nos reconocemos indignos. ¿Cómo podemos, con tanto amor que se nos da, ser nosotros capaces de fallarle a nuestro Señor? Pero para esta perspectiva, el pecado es una situación, una acción, y es donde se empieza precisamente por las mujeres. En todas las casas hay mujeres. Entonces, ¿cómo hacer para volver a ser puro? Hay que pagar. Adelante, Marisol. Profe, yo leyendo Levítico, Ajá, no sé si es la misma época porque desconozco,
comenta todo lo que usted está diciendo, de que tenían que llevar las ofrendas al altar, que cuando la persona perdía todo, tenía que esperar el año de jubileo, que terminaban vendiendo los hijos, terminaban de Exactamente. esclavos en la misma tierra, pero como Ciertamente, que era un tema de que había que rendir era todo eso en el altar. sí, es cierto. Espera un momentito. Sí. Disculpe, que tenía la cocina prendida y se me va a quemar todo. Bueno, disculpe. Sí, sí, Marisol, precisamente, pero recuerda que en esta edad, en este momento precisamente, es cuando estos textos están viendo su redacción definitiva, ¿no? Y entonces, eso es de alguna manera como la situación más terrible. Entonces, y tenemos entonces un momento, ¿verdad? En que siendo que el templo es lo que da identidad nacional, el etno judío, no depende tanto de la posición de la tierra, porque también a esta pertenecen los judíos de la diáspora, ¿no? Los que viven en Babilonia. ¿Ves? Pero ellos hacen como una clasificación. Son judíos los que nacieron judíos. Hay quienes nacieron no judíos o goy, pero se hicieron judíos, eso se les llama prosélito. Y hay los que ni nacieron judíos ni se hicieron judíos, pero que tienen simpatía, son los llamados temerosos de Dios. Entonces, digamos, todos esos conviven prácticamente en el territorio y todos están en la obligación también de pagar para ello, ¿verdad? Entonces, es en este momento también cuando empieza en forma galopante el mundo griego, ¿verdad? Irrumpe de manera poderosa en este proceso. Y entonces hay una nueva manera de producir riqueza, porque en la época persa ellos son amigos de guardar, de almacenar la producción, mientras que los griegos creen más bien en el comercio, ¿verdad? Los griegos no tienen almacenes, sino que la ponen a circular a través de la comercialización. Hay quienes dicen que con los griegos nace el neoliberalismo. ¿Será verdad? No será verdad. Pero algo de esto hay en el sentido de que sabemos que muchas veces el hambre de mercado no se sacia con facilidad. Y ahora el esclavo es mercancía. Y como la filosofía griega es antropocéntrica, hay dos elementos antagónicos para ellos, que son el cuerpo y el alma. Entonces empiezan a considerar también que Dios existe, pero ¿cómo se lleva este mundo? Bueno, los superiores tienen que gobernar sobre los inferiores, ¿ve? Los educados sobre los bárbaros, los judíos sobre los goy, el hombre sobre la mujer, los libres sobre los esclavos, ¿verdad? Entonces vemos sobre todo, ¿verdad? Que esa visión griega es asumida por el mundo judío, sumando un elemento más en toda esto que venimos conversando. ¿Y quién es la primera perdedora en este momento? Las mujeres. Las mujeres son las principales perdedoras porque, por ejemplo, situaciones naturales como la menstruación se convierten en motivo de impureza. Podemos imaginar, en todas las casas hay mujeres, en todas las casas va a haber menstruación. Entonces, una mujer que tenía la menstruación no podía permitir que ningún hombre la tocara. Y más allá de eso, que no tocara nada de lo que ella tocara, que no podía sentarse en la misma cama que ella, no podía sentarse en la misma silla porque quedaba contaminada. Entonces, podemos imaginarnos que para salir de ese pecado, tenían que entonces hacer una ofrenda al templo muchas veces para poder salir de la impureza. ¿Y cómo lo hacían? Si sus medios de fortuna no eran precisamente los más adecuados. Fíjense que son cosas como estas, ¿no? Cuando la mujer, estamos hablando de Marcos 5, la mujer que tiene el sangramiento de hace 12 años se le acerca a Jesús. Jesús no se considera impuro por eso. Al contrario, fíjense qué hermosura
Es la única mujer en el Evangelio que Jesús la llama hija. Hija, vete tranquila, vete en paz. Y a la niña que resucita en ese mismo capítulo, no le dice, anda con tus padres al templo para la ofrenda de purificación, sino le dice, denle de comer. Una perspectiva completamente diferente a la de nuestro Señor, que va señalando un camino que para nada tiene que ver con exclusión ni nada por el estilo. Entonces, decía que la mayor víctima de este sistema templar es la mujer, precisamente por machismo. Fíjense ustedes con relación al templo, el templo que hizo Salomón no tenía separación entre hombres y mujeres. El templo construido a la vuelta del exilio, sí. El templo, no podían las mujeres ir a donde iban los hombres, porque ellas quedaban en otro recinto. Pero más allá de esto, para el mercado se convierte en reproductora, ¿verdad? Recordemos que la población será tan grande como sea el útero de sus mujeres. Mujeres que podían tener 2, 3 hijos, les necesitaban que pudieran parir el mayor número de hijos. De paso, para la casa era inferior. Podemos imaginarnos también, ¿verdad?, que la mujer de Proverbios 31, que es la que dice, la que está calladita, que no alza la voz, que no es chismosa, eso lo dice la Biblia, que no le dice nada al marido, que todo el tiempo dice amén, la que pone la mesa en su santo lugar, esa es la mujer perfecta, ¿verdad? Entonces, y lo curioso es que en este momento, La sumisión. adelante, La sumisión. la sumisión por encima de todo. Ahora, lo interesante de esta etapa es que en estos momentos se gesta una teología en cuerpo de mujer. No solamente porque en la literatura sapiencial hay 3 textos con nombre de mujer, sino que es en este momento en que se está oprimiendo o que el templo oprime a la mujer, ¿verdad? Estas mujeres que aparecen muestran que su cuerpo está abierto al amor, a seducir, a utilizar todos los dones como elementos de salvación, ¿verdad? Se trata muchas veces de mujeres que no tienen hijos, porque recordemos que para el mundo judío la mujer que tiene hijos es la que vale. La Sulamita del Cantar de los Cantares, Judith, Esther, Susana, son mujeres bellísimas que tienen un papel preponderante en su historia, que marcan una pauta en la historia de Israel, pero no porque sean madres, sino por sí mismas. Esa es la novedad en el poesilio. Recordemos que la Biblia es palabra de Dios, pero todo no es querido por Dios, ¿verdad? Y todas estas aristas que de alguna manera nos va mostrando el poesilio, ¿verdad?, nos va marcando una pauta en una reflexión completamente diferente, en la que se nos va diciendo que los textos de sabiduría, lo que nos marcan la pauta es no en saber muchas cosas, sino en tratar de vivir como Dios quiere que vivamos. O sea, ¿de qué manera? Podríamos decir, y tenemos como ejemplo el propio Isaías en el capítulo 41, ya nos va mostrando un camino como la propuesta más profunda de la mística profética. Pensar en el futuro en función de la fraternidad, de la entrega, de la, vamos a decir, de todo aquello que de alguna manera comparte a un pueblo como pueblo. Y lo más triste de todo esto, que la mayor parte de la gente quedó en Judea. O sea, en Jeremías, en el capítulo 52, leemos que la totalidad de la gente que fueron al exilio no pasaron, sino unas 4.600 personas aproximadamente en 2 oleadas. Por eso es que para el pueblo que quedó en Jerusalén fue una experiencia de salvación y de vida, no una experiencia de muerte. Las experiencias de muerte empezaron cuando regresaron del exilio. O sea, es interesantísimo porque es el momento, podríamos decir de una manera un poco jocosa, que es el momento en que desaparece el profeta y nace el rabí.
Entonces, de alguna manera, esto es la realidad de este momento. Y yo quería destacarlo con ustedes porque muchas veces estudiar una determinada temática primero lleva a convivir en el tiempo en que se gesta esa temática para poder comprenderlas en mayor, vamos a decir, en mayor profundidad. Entonces, esto que ustedes ven en pantalla es precisamente la porción de la tierra que van a recibir los sacerdotes. Entonces, ¿en qué quedamos? Que la tierra era de Dios y que el ser humano era su cuidador. Cuando ahora esa propiedad, ¿verdad? Va a quedar en las manos de unos pocos, que son los que tienen el poder y los que tienen la capacidad de decir, yo tengo más derecho que tú, porque tú eres impuro y yo no. Entonces, hoy en día utilizamos otro criterio, ¿no? Yo tengo poder y tú no. Pero como que algunas cosas que no, como que no cambian del todo, a pesar de que los tiempos históricos cambian. Entonces, no sé si tengan alguna comentario hacia esta primera etapa, vamos a decir así, para empezar a comentar un poco sobre el texto de los proverbios. Si alguno tiene algo que comentar, adelante. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Gloria, adelante. Ajá, yo quería comentar con lo siguiente, con lo que usted decía de las mujeres, ¿verdad? Dándonos cuenta de que realmente el gran momento de la Biblia, tantas etapas bíblicas vemos en el Antiguo Testamento, la mujer forma una parte primordial. Desde el momento por poner un ejemplo, desde el momento de Eva. Y si vamos recorriendo Miriam y todas y cada una de esas mujeres, a pesar de, como usted lo nombró y lo estuvo hablando, a pesar de tanta supresión, tanta sumisión, como lo comentó un compañero, tanto maltrato, tanta exclusión, mejor dicho, o sea, eran excluidos completamente de, de la religión, por así decirlo, pero que formaba parte de tenía una gran eh, primacía, digámoslo así, por utilizar un término, primacía en cuanto a ese recorrido histórico que tiene el pueblo de Israel. Desde el momento de Miriam, recorriendo por lo que usted hablaba de Judith, de Esther, Rahab, la misma Rahab, tantas y tantas y otras mujeres que fueron en ese camino ese camino de salvación y como después la vamos a encontrar como parte importante en la genealogía de Jesús, ¿no? Y Bueno, lo también importante, otra de las... Ah, ajá, completa tu idea, sí. sí, ajá. Y parte importante que lo vemos tanto así en la genealogía de Jesús, estas mujeres que forman parte de este plan de la historia de la salvación que tiene Dios para con los hombres. Sí, Y bueno, otra de las cosas que también quería comentar, considerar, era, era el hecho de que a pesar de que todo esto sucede y sucedió, y sí que en nuestra historia a veces vemos como eh, la mujer sigue siendo eh, eh, como puesta de segundo plano, pero sigue teniendo un plan primordial en toda la historia de la sociedad, ¿no? Y lo vemos en claro, el mismo Jesús, como le exalta a la mujer, porque no la deja, siendo judío Jesús, no deja a la mujer de un lado, sino que le da el valor justo y oportuno, que luego Pablo, siendo judío tan judío, pues por supuesto también trata como de apartarla, pero que no puede porque son ellas las que van a acompañar a toda esta misión apostólica. yo creo que lo importante allí es que en momentos fundantes en la historia de Israel estuvieron mujeres presentes. Eso creo que es lo Sí. más importante. Adelante, Isabela. Bueno, una pregunta bien concreta. ¿Podríamos hablar de que
las mujeres, en cierta forma, en ese periodo de la historia, eh, arrastraron el pecado de Eva. Y por eso este pueblo y esta gente, o sea, esta gente judía, en esta comprensión, la dejaba de un lado. Y luego después vino la reivindicación. Sin embargo, podemos ver que muchas de esas problemáticas, desde otras perspectivas, se siguen planteando hoy. No sé, qué podríamos, si tienen algo que ver con ese capítulo de Génesis, si la mujer pues arrastró ese pecado, no sé. Bueno, eso es lo que dice Eclesiástico 25-24, que por culpa de las mujeres llegó el pecado al mundo y que por culpa de ello todos morimos. ¿Ok? Dice Desde esa además, visión. dice además que la mejor de las mujeres no es mejor que el peor de los hombres, ¿ok? Que el peor de los hombres es mejor que la mujer buena. Entonces, podemos imaginar que esa era la perspectiva que había, pero en cierto modo, lo interesante de esta etapa, que en la medida de que las mandaban a callar es cuando más hablaban. Yo creo que eso históricamente es una realidad. Las mujeres no nos quedamos calladas en situaciones de injusticia, sobre todo cuando se trata de defender a los hijos. Y eso lo vamos a ver en algunos textos concretos, como el libro de Esther, por ejemplo, donde vemos que mujeres que no callan y que no se dejan, pero ya no nos adelantemos. Adelante, Aitor. Yo tengo una pregunta, profesora. Ajá. En esta etapa, ¿de qué manera la palabra Mesías o ungido fue utilizada para legitimar el poder del sacerdote? ¿De qué forma? Porque él se presentaba como el ungido de Dios, el representante de Dios en la tierra, ¿ok? Y aparte de ser el representante de Dios, era la máxima autoridad, porque políticamente ya no había autoridad política. Entonces, de alguna manera llegó a abarcar, aun cuando ni durante el imperio persa, ni con los griegos, ni con los romanos, ellos tuvieron un poder político, el poder que ejercían era tan grande que llegó incluso ellos bueno, posteriormente con el Sanedrín, que les servía a ellos de tribunal, y lo que hacían después, en la época de Jesús, fue así, ellos no tenían autoridad para matar a Jesús, pero ejercieron la suficiente influencia para que los romanos lo hicieran. ¿Ve? Entonces, así lo llamaban el ungido, el mashal. Imagínense, Gracias. semejante gente. Creo que Aito como que quería decir algo. Ya, ya, ya. Entonces, y Ricardo, también ya. Sí, no, no, profe, simplemente comentar que usted está mencionando todas estas prácticas religiosas del judaísmo y me sorprende que todavía están vigentes. El tema de la purificación de la mujer, la purificación con la menstruación, después del parto también es un tema para ellos. El tema de la separación de las mujeres y los hombres en la sinagoga, eso, si uno va a la sinagoga de Mari Pérez aquí mismo, eso es así, hay una parte para las mujeres y una parte para los hombres. Entonces, o sea, han permanecido esas tradiciones todavía hasta el día de hoy. Eso me sorprende muchísimo. Claro, tal cual, así mismo es. Bueno, con miras a ir avanzando un poquito hasta donde lleguemos hasta las 5:30, yo quería decir algunas cositas acerca del texto de los proverbios, ¿no? Que para nosotros son, vamos a decir, es muy cercano, porque ellos vienen también a representar un poco lo que para nosotros son los refranes, ¿no? Que si se quiere son como fósiles vivos del lenguaje que han pasado de generación en generación como testimonio y una herencia viva, ¿no? Que hemos heredado. Es una expresión siempre viva, ¿no? Porque rememora la sabiduría de otra época, de gente que ha vivido antes, ¿verdad? Y que de alguna manera presentan como claves, ¿no? Para aceptar en la vida. Quiera a tus padres, respeta a tus hijos, cumple las leyes. Son consejos para la vida, ¿no? Que se renuevan constantemente en los labios de las nuevas generaciones que los van pronunciando, ¿no? Y es el texto, si se quiere, más típicamente sapiencial de lo que compone la Biblia hebrea, porque recoge bajo forma de mashal. Mashal es una especie de esos refranes
la instrucción tanto de lo que es la sabiduría más culta como la sabiduría popular, igual que nosotros, si se quiere. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que decir, ¿verdad? ¿Qué lugar en el canon ocupa de los sapienciales, también llamados Ketubim? La fecha probable de composición no puede ser definida con facilidad. La redacción definitiva es del siglo III antes de Cristo, pero no estamos hablando de una redacción definitiva en un solo paso, sino a través de varios siglos. De hecho, debemos recordar que siempre se ha dicho que los proverbios son de Salomón, con aquello de que Salomón fue el rey más sabio que hubo en la historia de Israel, ¿verdad? Pero es probable que Salomón haya elaborado algunos salmos, pero en modo alguno todos los salmos son de Salomón, sino que son recogidos a lo largo de varias generaciones y por supuesto confluye de este material de la tradición oral, incluso material cananeo y egipcio, porque tenemos una cultura que es aledaña a la del pueblo de Israel. Entonces, decíamos que entre los siglos III y probablemente que hasta el II, ¿verdad? Él fue cuando recibió la definitiva redacción. Entonces, probablemente el lugar de la redacción haya sido Alejandría y recogida por los judíos que vivían en la diáspora. Y las colecciones más recientes son precisamente tanto lo que va del primero al noveno capítulo y por supuesto el capítulo 31, que es el que cierra precisamente los proverbios. En esta clasificación podemos decir que los primeros capítulos en la época monárquica sería precisamente la colección de Salomón, que la estamos ubicando aproximadamente en el siglo X, ¿verdad? Fíjense que no están en un orden cronológico, sino que por el contrario, se han ubicado, fíjense que la colección más reciente es como comienza el texto, en una época bastante tardía, igual que los capítulos 30 y 31 también son de esta etapa. En cambio, hay una colección que se le atribuye a Ezequías, que son del siglo VIII, y hay una serie de agregados que están como en el medio, del 22-17 al 24, que incluso se agregaron a la colección de Salomón, pero se cree que tienen añadidos extrabíblicos provenientes, como les decía, de todo lo que era la cultura cananea e incluso la egipcia. Entonces, se cree que probablemente el redactor haya sido algún sabio de la corte, y por supuesto, en las colecciones intermedias, de alguna manera, se sabe que tendrían algún, digamos, un dejo, pues, de todo lo que dejó Salomón, pero es básicamente una recopilación de tradiciones, ¿verdad? Y la forma final y las características que presenta la forma definitiva del texto es evidentemente post-exílica, de época persa e incluso probablemente la época helenística. Incluso en Qumran se encontraron manuscritos de algunos fragmentos de proverbios, sobre todo la parte última. Adelante. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, y donde se constata evidentemente la influencia de proverbios sobre la teología de la comunidad de los esenios, sobre todo el dualismo que presenta el texto, ahí se ve claramente una influencia griega y evidentemente, ¿verdad? Es una colección que de alguna manera muy cercana a nosotros porque nos va dando enseñanzas concretamente para la vida. Lo primero que tendríamos que decir de este texto es que hay proverbios numéricos. ¿Alguien quisiera, Ricardo, capítulo 6, versículos 16 a 19? Adelante, José Luis.
En Proverbios, profesora. Sí, sí, Proverbios, estamos en Proverbios. ¿Cuál me dijo, perdón? Capítulo 6, versículos 16 al 19. Y le damos la palabra a José Luis. Comenta. Listo. Profe, Adelante. yo tenía una pregunta sobre estos textos que se refieren Ajá, a la mujer. ajá. Eh, ¿En qué medida eh, nosotros podemos seguirlos considerando todos palabra de Dios? Eh, Porque, por ejemplo, hay algunos otros versículos que argumentan la importancia de la esclavitud y se utilizaron en su momento para que la esclavitud también fuera legal y moralmente aceptable. Después la iglesia se dio cuenta que no era así y que, bueno, entonces ahí aparece como un problema sobre la interpretación, hasta qué punto es palabra de Dios o es palabra humana con unos ciertos prejuicios. Es una pregunta que me surge, ¿no? Ya, bueno, mira, recuerda que toda la Biblia, sin excepción, es palabra humana y divina a la vez. Quienes lo escriben son personas que con la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Llevan a la pluma, vamos a decir, su sentir. Pero, pero, decíamos antes que toda la Biblia es palabra de Dios, pero todo no es querido por Dios. Eh, Dios no puede haber querido que Caín matara a Abel. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Al contrario, le advirtió, si vas por donde vas a pecar, si le haces eso, y se lo advirtió antes de que lo hiciera. Pero entonces, es una realidad humana. Ese es el problema. Por eso es que la Biblia es tan cercana y tan humana. Hay cosas que a nosotros nos parecen terribles. Y si leemos un texto, por ejemplo, como el libro de Jueces, ¿verdad? Que nos muestra tanta sangre, tanta posturas inmisericordias con los demás, sobre todo con los vencidos. Entonces uno dice, Dios mío, pero pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, un Dios vengativo. Pero realmente era así, o así lo veía quien escribió el texto. O sea, a pesar de que estamos claros de que es inspiración del Espíritu Santo, nadie cambia la convicción que tiene acerca de las cosas. El que es racista lee la Biblia con esa premisa, el que es xenófobo también. O sea, uno a veces como que no puede evitar lo que es. Bueno, vamos con las 7 abominaciones. Ajá, no, exactamente, pero fíjense que son en serie. El libro de Proverbios nos trae esa característica, por decirlo así. 6 cosas hay que aborrece Yahvé, y 7 son abominación para su alma. Ojos altaneros, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que fragua planes perversos, pies que ligeros corren hacia el mal, el testigo falso que profiere calumnias y el que siembra pleitos entre los hermanos. Ah, El versículo 19, ¿hasta ahí? hasta ahí sí. Fíjense que entonces, pero es serie de números. O sea, y si sigues leyendo, que no vamos a hacerlo por falta de tiempo, vamos a ver ese mismo esquema. Dos cosas, siempre en oposición. Pareciera que dos actividades que son contrarias, ¿no? Por decirlo así. Entonces, fíjense, hay discursos instructivos. Leyendo en el capítulo 1, los tres primeros versículos, 8, 9 y 10, ya que los tienes en la mano, Ricardo. Ujú. Voy. 8, 9 y 1, 10. 1, 8, 1, el capítulo 1, Ah, versículos 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Corona graciosas son para tu cabeza y un collar para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no vayas. Si te dicen, vente con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, apostemos contra el inocente sin motivo alguno. ¿Hasta ahí? Hasta Eh, ahí. Después vamos a tener relato autobiográfico. En el capítulo 7, ¿verdad? A partir del versículo 6, lee unos pocos versículos porque no es ok. necesario que lo leamos hasta el 23, mucho menos porque le tiran duro a la mujer aquí. Pero es Estaba, autobiográfico, porque él habla como en primera persona.
Adelante. Estaba yo a la ventana de mi casa y miraba a través de las celosías. Cuando vi en el grupo de los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasaba por la calle junto a la esquina donde ella vivía. Iba camino de su casa al atardecer ya oscurecido. En lo negro de la noche y de las sombras, de repente le sale al paso una mujer con atavío de ramera y astucia en el corazón. Es alborotada y revoltosa. Sus pies nunca paran en su casa. Tan pronto en las calles como en las plazas, acecha por todas las esquinas. Ella lo agarró y lo abrazó y desvergonzada le dijo, tenía que ofrecer un sacrificio de comunión y hoy he cumplido mi voto. Bueno, fíjense que eso tampoco ha cambiado. ¿Cuántas veces escucha uno por ahí, Que no fulanita, es, la hija de Sutana, esa es una saltona? O que sea, no es de su pareciera, casa, que no es de sí, su sí, sí, casa. pareciera que eso tampoco ha cambiado históricamente, ¿no? Por eso igual me repito, la Biblia es tan humana, porque permite que nosotros seamos capaces de vernos como un espejo reflejado en ella, ¿no? También hay poemas didácticos, el capítulo 8, 22 al 31, pero lee unos pocos versículos también. 22 al 31. Ajá, Yahvé me creó primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada, cuando no había fuentes cargadas de agua. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Esa es la sabiduría. sí, fíjate, sí, porque el capítulo 8 habla un poco de lo que está unido al Génesis 1, a lo que fue la creación y la concepción del que hace el proverbio a partir de esa visión que tiene de ser criatura creada por Dios. Profe, yo tengo una Este, pregunta y aprovecho que ya tengo el micrófono abierto. Es que en ajá, una lámina anterior usted nos dice que la traducción de los 70 ocurre entre los años 320 antes de Cristo, por ahí. ajá. Traducción de los 70 de Cogelet. Pero en las sucesivas láminas nos va como hablando de adiciones o de cosas que se van haciendo en el siglo X, en el siglo III, etcétera. O sea, a esa traducción se le hicieron modificaciones. No, la traducción de los 70 tal cual como la tenemos. Recuerda que cuando hablamos del siglo X, el 10 fue primero que el 8. Acuérdate que vamos de atrás para adelante. No estamos hablando del siglo X de Claro, nuestra... perdón, no, no, Sí, me enredé con los números. Claro, sí, el 300 es el siglo III, claro, ya. exactamente, Ah, exactamente. disculpe, yo pensaba que eran varios siglos más, disculpe. No, Ya. entonces, los primeros 9 capítulos, que recuerden que son la redacción más temprana, son básicamente consejos. Hijo, sé bueno con tu madre, obedece a tus mayores, sácale provecho a la vida. Por eso es que se dice que tienen un estilo antológico, ¿no? Pero también hay un capítulo que es el último, también es de los últimos que se hicieron, el capítulo 31, que se dice que es un poema alfabético. ¿Por qué dicen que es un problema, es alfabético? Porque cada uno de los versículos comienza con una letra del alefato hebreo. Alfa, beta, gamma, estoy hablando en griego, Aleph, Bet, Gimel, van corriendo, ¿verdad? Este, acróstico, por eso se le llama de esa forma, porque cada versículo comienza con una letra del alfabeto. Y precisamente a partir del versículo 10 vamos a encontrar cómo está presente eso. Una mujer hacendosa, quien la encontrará, vale mucho más que las perlas. Su marido confía en ella, no le falta nunca nada. Le trae ganancias y no pérdida todos los días de su vida. Y se va señalando, ¿verdad? Cada uno de estos versículos, vuelvo y repito, con una letra del alefato. Eso pasa también con algunos salmos, que son acrósticos. Así que son poemas también alfabéticos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las Perdón, ¿y cuál es características? el objetivo de eso? De hacerlo así, con el alfabeto, con... Porque ¿cómo se llama? El hebreo es muy musical, vamos a decirlo así. Y ellos tratan todos estos textos sapienciales como poesía a la hora de la verdad. Y entonces tratan de que las palabras, en la medida que pueden, rimen.
Ok. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la característica básica de este texto? Fíjense, primero estamos hablando de la sabiduría de la experiencia, ¿verdad? Porque es sentido común de principio a fin, vamos a decir así. ¿Cómo haces tú para superar los escollos de la vida, las dificultades que se te presentan? ¿Cómo tú te integras a la sociedad? ¿Cómo logras una armonía interior? Es como tratar de responder a la pregunta, ¿qué es bueno para el ser humano? Entonces, los proverbios cumplen un poco esto. Por otra parte, tienen un contenido religioso moral, con una finalidad didáctica, evidentemente, y pretenden la educación moral y cívica que nosotros veíamos, religiosa del ser humano, que valoran la conducta, ¿verdad? Califican a uno de sabio, a otro de necio. De allí la exigencia, por ejemplo, a practicar la justicia. Si tú estás en el comercio, no robes, en la familia sé correcto, con el pobre sé bondadoso, ¿ve? Para que todos estos argumentos se conviertan en una categoría teológica para el creyente. Por eso es que la antropología de Proverbios es colectiva, es comunitaria, porque uno no puede encerrarse en sí mismo, sino que toda esa sabiduría de alguna manera no solamente tiene que compartirla con palabras y acciones, sino en la práctica concreta hacia el otro, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, la motivación religiosa es explícita abiertamente, porque muchas de las sentencias lo que hacen es valorar la importancia de la alianza, de cumplir los mandamientos, de tener una vida recta, de tratar de vivir acorde a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por supuesto, es en el fondo tratar de entender la sabiduría como don de Dios por encima de todas las cosas. Es lo que nosotros decimos muchas veces con la gracia. La invitación la hace Dios, pero el sí lo damos nosotros. Por eso es adquisición humana en la medida que nos abrimos a esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, y el respeto, evidentemente, a Yahvé. Con esto, ¿verdad? Dejamos hasta aquí, porque quiero darle paso a los compañeros que todavía no han podido, ¿verdad? Exponer su, ajá, vamos a ir en el orden de que ustedes, los que alcancemos hasta las 6, recuerden que a las 6 tenemos que cortar y evidentemente si existe la posibilidad de que sean concisos y no desarrollen demasiado tiempo para que participen los más. Si no, tenemos todo el semestre para que todos puedan tener esa oportunidad. Así que no se preocupen. La primera que se anotó fue Sonia. Adelante, Sonia. ¿Está abierto para compartir la pantalla, Sí, profesora? está abierto. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Sí. Ya, pues. Tengan paciencia conmigo que me estoy inaugurando en el tema de presentaciones Ahí está, compartidas. ya va a Ahí salir. está, perfecto, Sí. perfecto. Bueno, yo voy a hablar sobre el profeta Ageo. Como verán aquí en esta presentación, el nombre de Ageo está con H. Lo podemos encontrar sin la H. Esto es, Ageo es, con H es el nombre en hebreo prácticamente. Es decir, que cuando leemos Ageo con H o sin H, estamos refiriéndonos a la misma persona. Una cosa importante es que el profeta Ageo es uno de los profetas escritores. ¿Sí? Claro, ¿cómo pasó de largo? Ya, ok. Es el llamado el 10º profeta dentro de lo que son los profetas menores. Su libro es el más corto entre los profetas. Está estructurado en 2 capítulos. Las características principales de Ageo
es que el profeta más preciso y directo. Y cuando me refiero a que es más preciso y directo, es que cada profecía la señala con la fecha exacta en la cual la dice. Es el primer profeta posesivo en Babilonia. Luego de él, su trabajo lo continuaría Zacarías y Malaquías. Y se dice que su ministerio duró 4 meses. Y esto se saca, pues, porque como es tan preciso en la fecha en que dice sus profecías, que se supone que duró nada más 4 meses. No se sabe más qué pasó con él después, pero se da a entender que debió haber sido un hombre mayor, un anciano, por las referencias que él da sobre el primer templo. Es considerado santo por la Iglesia Católica y su fecha de santo es el 16 de diciembre. Como les estaba diciendo, él es en su tiempo transcurre post-exilio de Babilonia. En ese momento, estamos hablando de 520 a.C., en ese momento el gobernador era Zorobabel y el máximo sacerdote era Josué. Bueno, ellos están regresando a una Jerusalén que está en ruinas, con un templo totalmente destruido, y lo primero que hacen el pueblo de Judá es dedicarse a la construcción de sus casas y de tratar de construir la nación. Pero pasan 15, 16 años donde el templo, déjenme pasar la página, donde el templo es abandonado, es decir, ellos le dan prioridad como a lo material, como a construir sus casas, a reestructurar el pueblo, pero el templo de Dios está totalmente en ruinas. Y eso es solo el primer mensaje clave de Ageo, es como un llamado a la acción, porque Ageo les dice que Dios está molesto con el pueblo, pues tienen abandonado a su casa, que se están dedicando a construir casas lujosas para ellos, que están viviendo dentro de lo que es lo material, abandonando el centro de lo espiritual. Por lo tanto, la escasez económica, la falta de buenas cosechas, la falta de que los animales en buenas crías, es producto del descontento que Dios tiene con el pueblo de Judá, que no le ha dedicado a la construcción del templo ni a Dios, en ponerlo en primer lugar. Esto le movió el piso, como quien dice, ¿no? Al gobernador y al sacerdote, y entonces, de alguna manera, comienza la construcción del templo. Bueno, el segundo mensaje que encontramos en el libro de Ageo, que van desde el capítulo 2, los versículos 1 al 9, es un mensaje de esperanza y ánimo, porque el pueblo de Judá estaba triste porque decían, bueno, ya no vamos a tener la grandeza en esta escasez que estamos viviendo como la que se veía con el primer templo, nunca vamos a construirlo igual. Y Ageo le dice, Dios me dijo que el segundo templo será más grande, más hermoso, y vendrá el oro y la plata de nuevo a mí, y las naciones voltearán sus ojos para verlo. Esa es la promesa que Dios le hace a este pueblo de esperanza. El tercer mensaje claro que hace Ageo es con los sacerdotes, y es un llamado a la pureza y bendición. Está contemplado en el capítulo 2, del 10 al 19. Y es a través de una conversación con los sacerdotes sobre la pureza ritual. Ageo enseña que el pecado es contagioso y que sus sacrificios previos son inaceptables. Este pueblo es impuro mientras no dé a su Dios una casa digna de él. Entonces todas sus oraciones y ofrendas son impuras, con solo pasar por sus manos. Sin embargo, Dios promete bendecirlo desde el día que hayan retomado la construcción del templo. Esto es porque estaban haciendo sacrificios, pero si el templo no estaba hecho, a Dios esos sacrificios que le estaban dando lo consideraban impuro, porque el pueblo estaba siendo impuro, el pueblo estaba alejado totalmente de lo que era entender que Dios tenía que estar
primero para que realmente hubiese una nación. Y entonces, en esa medida, no podía ser puro esos sacrificios que él estaba dando. Y allí a Jehová le da la promesa de que en el momento que comiencen a reconstruir el templo, ya Dios estará contento, les perdonará su falta de fe y volverán a ser aceptables sus ofrendas. Ya el cuarto mensaje que encontramos en el libro de Ageo es una promesa que Dios le hace a Zorobabel, el gobernador. Y eso la vemos en el capítulo 2, 20 al 23, que es un mensaje de esperanza futura sobre el establecimiento del reino de Dios. Dios afirma que convertirá a Zorobabel en su anillo de sellar, otorgándole autoridad y confirmando la continuidad del linaje de David que conduciría al Mesías. Aquí sucede algo bien interesante y es que para Geo, él no lo dice expresamente, pero él considera que Zorobabel es seguramente el Mesías prometido y el que va a construir la nación. Claro que en esto él se equivocaba porque el Mesías es Jesucristo. Pero es interesante que esta profecía esté incluida también en los libros canónicos de los profetas. Datos interesantes de Ageo. Bueno, que cada profecía que Ageo hace tiene una fecha bien precisa. En el día tal, del mes tal, del año tal, Dios me dijo esto. Y además es muy directo, no se va por la tangente. Él dice exactamente lo que Dios le dice. Y sin dejar ninguna duda. Una cosa que me llamó a mí también la atención es que Ageo se refiere a Dios como Yahvé de los ejércitos. O sea, nunca habla de un Dios de amor, no. Para él, Dios es el encargado de la paz y de la guerra. Bueno, como comenté antes, Ageo en su profecía que le hace a Zorobabel, pues realmente malinterpretó la señal de Dios, pero esto es una prueba de que a veces también estas profecías pues pasan por la humanidad de la persona y que no son siempre infalibles. Entonces es interesante eso. Y por último, yo llevando esto a la vida de hoy, me parece interesantísimo, eh, lo llevo como si Venezuela fuera el templo, el primer templo, y a muchos venezolanos que viven en desilusión, en desánimo, en quedarse pegados en el pasado, en la Venezuela que quedó atrás, la Venezuela rica, y que en estos momentos, pues, todavía no tienen como centro a Dios y la promesa de que Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. Por eso, eh, estas pasaje de Ageo en el 2:9, pues a mí me hizo temblar, ¿no? Que él dice, este segundo templo será más hermoso que el primero, entonces haré que haya paz en ese lugar. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Y fíjense qué interesante, porque justamente a nosotros, llevándolo al plano de qué nos dice la palabra en nuestra realidad cotidiana. Y es que tenemos que tener confianza en Dios y en que en que Venezuela es nuestro templo, que es nuestro sitio, con el favor y con la protección de Dios, va a ser más bella y mejor que lo que fue la Venezuela de antes. Con eso concluyo mi exposición, profesor. Amén, así sea. Sí, no cabe duda que Ageo, como profeta exílico, sus dos preocupaciones eran el templo y la irrupción de la era escatológica, ¿no? Fíjense la importancia que da este segmento que hemos dedicado a la exposición de los profetas, porque aumenta un poco la visión general que hicimos acerca de ellos y nos va ubicando en los contextos históricos que cada uno de ellos dio la luz, pues. Y eso es extraordinario porque nos permite de una u otra forma poder
poder tener una visión más completa de lo que fue la labor de los profetas. Adelante, Elba. ¿Tienes tu presentación? Sí, voy, profe. Ok. Ajá, buenas tardes para todos. Me correspondió hablar sobre la profetisa Hulda. Hulda fue una profetisa que vivió en Jerusalén durante el reinado del rey Josías, durante los años 640-609 a.C. Su historia la encontramos en la Segunda de Reyes, capítulo 22, y en la Segunda de Crónicas, capítulo 34. Cuando el sumo sacerdote Hilcías descubrió el libro de la ley en el templo durante las renovaciones que fueron ordenadas por el rey Josías. Entonces, en este momento fue Hulda quien fue consultada para interpretar su significado y autenticar el hallazgo sagrado. La profetisa Hulda residía en el segundo barrio de Jerusalén y era esposa de Salún, el hijo de Titba, guardián de las vestiduras del templo. Su autoridad espiritual era tan reconocida que el rey envió a sus oficiales más importantes a consultarla. Hulda confirmó la autenticidad del libro y profetizó tanto el juicio divino sobre Judá como la misericordia que Dios tendría con Josías por su corazón humilde y arrepentido. ¿Cuál fue la profecía? Cuando el rey Josías escuchó las palabras del libro de la ley que encontraron en el templo, envió a sus oficiales a consultar a la profetisa Hulda. Entonces nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes. Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén y cuando le hablaron, ella les contestó: esta es la respuesta del Señor, Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme que yo, el Señor, digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todo lo anunciado en el libro que ha leído el rey de Judá. Pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle, pues, al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, que serán arrasados y malditos, y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te digo. Por lo tanto, te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar. Los enviados del rey regresaron para llevarle a este la respuesta. Entonces podemos decir que la profecía de Hulda desencadenó la mayor reforma religiosa de la historia de Judá. El rey Josías, al escuchar lo que Hulda dijo, destruyó todas las abominaciones sobre el territorio del pueblo de Israel e hizo que todos los israelitas adoraran al Señor su Dios. Celebró la Pascua como nunca antes. Durante sus días no se apartaron de seguir al Señor, el Dios de sus antepasados. Las palabras de esta mujer de fe cambiaron todo el destino de esa nación. ¿Cuáles son las partes fundamentales entonces del mensaje de Hulda? Primero, el juicio sobre la nación. Y como segundo tenemos la misericordia sobre el rey Josías, ¿verdad? Hulda confirmó que las maldiciones escritas en el libro se cumplirían. Dios traería el mal sobre Israel y sus habitantes, debido a la idolatría y por haber abandonado el pacto. Declaró: la ira de Dios se encenderá y no se apagará. Entonces esto quiere decir que Dios juzga el pecado que se estaba cometiendo. Como segunda parte del mensaje tenemos la misericordia sobre el rey Josías. Debido a que Josías se conmovió y se arrepintió de contrición, se humilló ante Dios al escuchar las palabras del libro, Hulda profetizó que él no vería el desastre y Dios le prometió que moriría en paz y sería reunido con sus padres antes de que cayera
el juicio sobre esta ciudad. Entonces también de acá podemos sacar que Dios también se nos presenta como un Dios misericordioso que honra el corazón de una persona que se arrepiente y se humilla ante lo sucedido. Y significado histórico del mensaje de la profetisa Hulda. La importancia de Hulda radica en que fue ella, una mujer, quien fue consultada por el rey, y ella, una profetisa, cuya guía condujo a una reforma crucial en Judá. El oráculo de Hulda es significativo porque es la única profetisa que proclamó un mensaje sobre acontecimientos futuros. Comienza su discurso como los demás profetas varones, afirmando que sus palabras eran las de Dios. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Esta expresión es la fórmula mensajera que usaban los profetas del Antiguo Testamento para introducir sus oráculos. Como profetisa, Hulda se consideró una mensajera de Dios, apartada para hablar en su nombre. Según la tradición posterior, Hulda proclamó sus profecías en un lugar de Jerusalén que se conoce actualmente como las Puertas de Hulda. El tema principal del incidente donde la ubicamos, entonces se puede interpretarse como escuchen la voz de Dios, venga de donde venga. Las Puertas de Hulda. La ubicación histórica de estas puertas se encuentran en el muro sur del monte del Templo de Jerusalén. Estas antiguas entradas ya hoy están cerradas, pero servían como acceso principal para los peregrinos que subían al templo. Su nombre honra a la profetisa Hulda, quien según la tradición enseñaba acerca de este lugar. Los arqueólogos han identificado dos conjuntos, una puerta doble al oeste y una puerta triple al este. La importancia arqueológica, ¿verdad? Se puede decir que estas puertas representan uno de los vestigios más importantes del periodo del Segundo Templo. Los estudios arqueológicos revelan escalinatas monumentales que conducían a ella, donde miles de judíos ascendían durante las festividades. La conexión con la profetisa Hulda les otorga significado espiritual, recordando su papel como consejera del rey Josías cuando se halló el libro de la ley. Para finalizar, podemos decir que Hulda demostró que Dios puede usar a cualquier persona fiel para cumplir sus propósitos divinos. Como profetisa en tiempo del rey Josías, su valentía al programar la palabra de Dios cambió el curso de la historia de Israel, provocando una reforma espiritual sin precedentes. Se dice que ella dijo todo tal cual, que no disfrazó nada del mensaje, sino lo dijo con autoridad. Su legado trasciende los siglos. Las puertas de Hulda en el monte del Templo de Jerusalén llevan el nombre hasta el día de hoy, un testimonio permanente de su importancia en la historia bíblica y en la ciudad santa. Que el ejemplo de Hulda nos inspire a ser fieles mensajeros de la verdad divina, recordando que la obediencia a Dios y el estudio de su palabra pueden transformar naciones enteras y dejar un legado que perdurará por generaciones. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, fíjense, un dato curioso. Seguramente muchos de ustedes nunca habían oído mencionar a Hulda, ¿no? Como dato curioso, fíjense que gracias a ella se dio una reforma importantísima. Desde el tiempo de Samuel no se celebraba la Pascua, 400 años, y gracias a la profecía de esta mujer renovó la alianza todo el pueblo encabezado por el rey. De paso, los judíos creen que en el Monte de los Olivos está la tumba de Hulda. Muchas gracias, Eva. Adelante, Félix. Pero tenemos un tiempo de sobra, Quería creo, hacer porque... una preguntita Adelante, Briseida. cortita. Ajá. Disculpe, profesora. Yo me imagino que, bueno, con todo lo que hemos hablado de esa, como que rechazo de la mujer, que siempre era impura, todo eso que hemos hablado, yo me imagino que también ellos rechazaron que esta profetisa. No, no la rechazaron, era muy respetada. Esa Sí, mujer era muy... los sumos sacerdotes la aceptaban. Al contrario, fíjate que se sentían, ellos eran incapaces de conocer la importancia de ese libro que se había aparecido en el templo. El escriba no sabía qué hacer, el rey se raja las vestiduras y es ella quien le da las luces para emprender la reforma. Eso lo van a encontrar en todo lo que es en Segunda de Reyes 22. Leanlo desde el principio, desde el versículo 1 hasta el 23:2.
y se van a dar cuenta verdaderamente del papel que tuvo esta mujer. Era muy, muy Gracias, respetada. Sí. gracias, profesora. Adelante, querido Félix. Buenas, ¿ya se escucha? Sí se escucha, ¿verdad? Y se ve. Perfecto, sí. Ya, perfecto. Entonces, a mí me tocó hablar sobre el profeta Abdías. Como introducción, es un libro que está compuesto por 21 versos. De hecho, es uno de los más pequeños. El autor que estaba consultando para conocer un poco más sobre Abdías, que en este caso es Rockel, habla un poco irónico de esos 21 versos de que no se podría considerar como un libro completo por la brevedad que tiene. Pero dentro de este se habla de una crítica profética sobre países extranjeros. Todo viene de la relación entre el reino de Judá y el de Edom, porque esto se remonta básicamente a los dos hijos gemelos de Isaac, como Isaí, Jacob y Esaú. Son como los antecesores respectivos de los israelitas y los edomitas, y según el designio de Isaac, el segundo dominará al primogénito. Y esto es lo que va a provocar entre los hermanos una serie de conflictos. Pero más allá de eso, la relación entre ambos reinos nunca fue como muy pacífica, porque al final a Judá le interesaba la ruta meridional que salía a un golfo y además de eso codiciaba las minas que tenía Edom. David, que estaba deseoso de también ampliar sus fronteras, conquistó ese territorio y se dice que actuó con mucha, mucha crueldad. Entonces, desde ese momento existían deseos de independencia por parte de los edomitas que se pusieron de manifiesto, por lo menos en los tiempos de Salomón. Pero solo lograron la libertad a mediados del siglo 9 antes de Cristo, que era durante el reinado de Forán. Pero esto no terminó curando el resentimiento y de cierta forma lo que se dice es que Edom guardó un antiguo, como un rencor que fue muy antiguo durante mucho tiempo. Y es por eso por lo que, por lo menos en el año 594, están dispuestos a aliarse con Judá por conveniencias políticas, pero más tarde, cuando las tropas de Nabucodonosor terminan asediando Jerusalén, los edomitas son los primeros en colaborar con ellos, que básicamente es visto como una especie de traición, y terminan alegrándose básicamente de la derrota de Judá. Y esta venganza, que es de cierta forma como motivada por estos antiguos rencores, terminó causando una gran impresión en los judíos, que fue lo que dio paso a las denuncias proféticas como lo que estamos viendo en este libro. Em, este libro es bastante complejo. Por lo menos San Jerónimo menciona sobre este texto que, como dice ahí, la frase de cuanto brevius es, tanto difficilus, que en este caso a pesar de que es muy, muy breve, no implica que eso sea más fácil de entenderlo, más fácil de estudiar. Por lo menos en las primeras partes de Abdías del 1 al 5, y también en este caso en Jeremías, encontramos repetidas tres cuartas partes de las palabras, y eso es lo que parece un poco raro. Eh, Se piensa que en este caso, como Jeremías vivió antes que Abdías, pues podría haber pasado que el segundo copió el primero, pero realmente no es que eso sea evidente. Hay dudas sobre esa reacción. Lo que está como más aceptado, según lo que está viendo por algunos teólogos, es que piensan que es obra de Abdías, pero también que posiblemente es obra de un oráculo anterior a ambos, que en este caso estaba contra Edom y se transmitió oralmente en la generación. Eh, a grandes rasgos, el mensaje que se presenta es un mensaje en contra de la espiral de violencia y la incapacidad de olvidar estos errores antiguos, que es lo que se mencionaba antes, de cómo desde la conquista se mantuvo ese rencor, y hasta mucho tiempo después, cuando se volvieron a aliar, seguía ese rencor ahí, y eso era lo que motivaba muchas de sus acciones.
Entonces, eso lo que lleva es que Abdías no denuncia al enemigo necesariamente, sino que hace una promesa al pueblo, que es una promesa de restauración, de que Dios, a pesar del terrible castigo que se sufrió, pues no termina cortando con su pueblo, que lo que es importante es la fe y la esperanza. Entonces, no es como una condena de decir que como que nuestros enemigos nos terminen perdonando, sino que hemos de ser los primeros en pedir perdón. A grandes rasgos sería lo que se podría sacar de ahí. Y eso está, por lo menos, una parte que me pareció bastante interesante, que era lo de harán contigo lo mismo que hiciste tú, recibirás tu merecido. Y que eso, a la luz de lo que estaba viendo con el autor que les decía, que era Schocker, y el mismo texto de Díaz, que es bastante corto, pues lo que entendía era que debemos actuar desde el amor y desde el perdón, no necesariamente desde el rencor, como terminaba pasando en ese contexto de estos dos reinos. Y que de cierta forma esto se asemeja al coloquial, no, que no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti, pero lleva con una carga de significación mucho más profunda de entender que ese no hagas al otro, pues termina siendo debes actuar desde esto, desde el amor profundo y desde el perdón, que es lo que se puede ver desde Dios. Y eso a grandes rasgos, esas son las referencias, estaba la Biblia y el libro que les dije de Schocker. Eso, muchas gracias. Bueno, mira, muy buena tu exposición. De alguna manera lo concentraste, ¿cómo se llama? En pocas palabras, todo lo que vino a representar a Abdías, ¿no? A un pueblo derrotado le ofreció un poquito de esperanza. Ciertamente no es fácil. Cuando uno está tan triste, tan desconsolado, cualquier cosa que te digan no siempre es consuelo. Muy bien, estoy muy contenta con las exposiciones de hoy. Mire, nos quedan 10 minutos, pero yo no sé si alguno de ustedes tiene para presentar el trabajo en 10 minutos. Son las 17:50. No he llegado a casa, profe. Yo pudiera, pero no he llegado. La próxima Ah, semana. bueno, perfecto. Pero si alguno tiene, sé que Henry había levantado la mano, pero Henry se quedó sin luz, así que no hay posibilidades de que él pueda acceder a eso. Profesora, yo tengo una pregunta. Adelante, Sonia. ¿Por qué, por qué a Juan Bautista Ajá, no se le considera profeta? sí, claro que sí. Así. Eh, sí, Ok, claro ok. que a Juan Bautista No, se le considera el profeta del Nuevo Testamento. Es más, se considera que entre Malaquías y Juan Bautista hubo 400 años de silencio profético. Entonces, más bien, es como un puente que se da allí, porque él nuevamente rescata la profecía nuevamente. Sí, a mí me corresponde Juan Bautista y lo voy a presentar la semana que viene. Ah, ok. Adelante, Julieta. Sí, Levantaste la profesora, yo mano. Ajá. tengo una duda con relación a Noa Díaz. La Ah, entiendo a ok. ella como una líder importantísima, culta, fuerte, valiente de su tiempo. Y entiendo bueno, que por qué razón rechazaba la reconstrucción de las murallas. Pero yo no encontré, y en el texto tampoco, cuáles fueron las profecías, porque ella es llamada una profetisa. ¿Qué profecías tuvo Noa Díaz? Bueno, No sé, pasa me lo parece, mismo. Perdón, perdón. ajá. No, adelante, adelante. Da tu idea. Sí, Ajá. sí, que no sé si Noa Díaz llegó a ser una profetisa o la querían y la admiraban tanto que le llamaban profetisa, pero es que no vi profecías de ella. Bueno, tampoco la viste de Ana. ¿Te acuerdas? En el Nuevo Testamento, capítulo 2 o sea, ves las profecías de Simeón, pero no ves las profecías de Ana. Pero se dice que fue profetisa, al igual que Noadía. El problema es que acuérdate que Nehemías era un hombre muy poderoso. No solamente se trataba de que fuera un escriba y funcionario del rey, sino que tenía prácticamente un hombre con dinero de los terratenientes con plata. Entonces, ¿cómo crees tú? Ella, al igual que los samaritanos, trataba de enviar un mensaje de esperanza, pero basado en la reconstrucción del corazón. Evidentemente, vamos a decir,
los ganadores son los que escriben la historia. Entonces, lo que ella haya podido decir quedó, digamos, para la posteridad, porque no conocemos con exactitud cuál fue el mensaje, solamente que el contenido iba por esa línea, ¿no? De que no importaba tanto lo físico y la reconstrucción de las murallas como el hecho de poder reconstruir verdaderamente el corazón. Gerardo, puede completarnos un poco más porque él le tocó precisamente trabajar con esa importante mujer de la que se habla muy poco. Sí, entiendo Sí, su liderazgo correcto. importantísimo, pero no encontraba que fuera una profetisa. No sé si Sí, Gerardo puede aclarar también un poco más. Nehemías 6:14, ¿viste? Búscala en Nehemías 6:14. Sí, Nehemías 6:14, es correcto. De hecho, fíjese, no hay escritura porque ella prácticamente fue borrada. Lo que importante es la influencia social que tenía y bajo la gran cantidad de poder que tenía Nehemías, ella se enfrentaba a él y trataba de colocar la reconstrucción de la comunidad, sobre todo de las mujeres que estaban siendo excluidas y de los samaritanos que estuvieran dentro de los muros en la reconstrucción. O sea, luchaba contra la exclusión. Se habla de profetisa, pero no hay ningún texto en la Biblia que esté, y investigando tampoco se consigue nada. No hay absolutamente nada, pero la llaman la profetisa. Y son pocas las mujeres que en el texto sagrado son consideradas profetisa, y ella es una. Claro, eso confirma mi duda. Es considerada, pero no, a pesar de que no hizo ninguna profecía expresa. Su liderazgo Probablemente las hizo, pero no la conocemos. no quedaron registradas. No quedaron Entendido. registradas. Y Exacto. si A mí me quedaron gustaría, registradas, no fueron colocadas en el canon. Entendido. Gracias por la aclaratoria. Sí. a mí me gustaría participar en este tema porque si bien es cierto, profecías como tal no hizo, pero el dar el ejemplo, el luchar, el oponerse a un personaje que en ese momento era potencia, y en esa época, yo creo que hay que ubicarse también en la época, tener la valentía Sí, de, de decir, mira, no, no queremos esto, y hablar en nombre de las mujeres, yo creo que eso la hace una profetisa, porque habría que ubicarse en el momento que a ella le tocó luchar por la justicia que era considerada para ella en ese momento un motivo de lucha y capaz de hasta arriesgarse a dar la vida, ubicándonos en el contexto de Noé Díaz, claro, hasta pensar en dar la vida por su causa. Yo creo que ya eso es digno de que sea una profetisa. claro. Bueno, eso habla también a favor de lo que conversamos de mujeres que, a pesar de que las mataban acá, ya no callaban. ¿Ok? Adelante, Sí, José Luis. claro. Sí, gracias, profe. A mí me parece también que un poco en la línea de lo que Marilu, creo que la compañera que Sí, habló antes, ¿no? Marilu. Lo que Marilu dice, que la profecía, como es una actitud también, o sea, es un testimonio. Entonces, es eso, allí también hay una palabra de Dios que se revela. Es decir, en ciertas formas, a veces el silencio puede también ser una forma de profecía. Es decir, el silencio que no habla, pero que actúa a favor de alguien, a favor del que sufre, a favor del que está oprimido o a favor del que está triste. Aunque, por ejemplo, cuando uno lee la descripción de Juan el Bautista, es la descripción del despojamiento, porque dice, vivía en el monte, comía saltamontes y tal, se vestía con pieles Como un de recogelata. animales. Era un recogelata. Entonces, en realidad, ya con eso, con esa forma de ser, ya estaba hablando de Dios. Y de hecho, Jesús dice en un momento, dice, ¿a quién han venido ustedes a ver? No, él no vive en grandes palacios. Él no vive, o sea, vive en una actitud, bueno, eso era como un recogelata. Y entonces yo pienso que la profecía habría que entenderla mucho más ampliamente que lo que está estrictamente registrado con palabras, ¿no? Sino que con gráficos, sino que es mucho más, es mucho más. Gracias. Ahí se pudiera decir Así que es tal cual.
Allí se También pudiera decir que entonces, fue una profeta en su tierra con el ejemplo que dio al oponerse a la creación de estas murallas, hacer también en- oposición a Nehemías. Así pero es. entonces también Ruth, Judith y Esther podrían ser consideradas profetisas, que estaban dispuestas a dar la vida por el pueblo y o sea, por la Bueno, valentía también. En cuando, ese caso. cuando veamos a ellas en sus papeles protagónicos, nos Ajá, contestamos esa pregunta, porque recuerda ok. que a pesar de que por el bautismo todos debemos ser profetas, no todos servimos para profetas. A lo Ajá. mejor había que ir descubriendo cuál es, para qué es que Dios lo quiere a uno. Adelante, Isabela. Más adelante vamos a profundizar más sobre Job, ¿cierto? Porque ahí Sí, viene la pregunta. sí, vamos a profundizar sobre Perfecto. Job. Entonces no hago la pregunta, la dejo para después. Ok, chévere, chévere. Bueno, mi gente, falta un minuto para las 6. Ya la mitad del curso es expuesto, pero me falta la otra mitad. Pero tenemos tiempo de sobra. Yo pienso que 2 o 3 que puedan exponer en esa media hora cada clase, llegamos al final del semestre y bueno, y vamos profundizando sobre el mensaje profético que a la larga yo creo que esa es la mayor riqueza que nos va a dejar el tema del profetismo. Conocer esa visión tan amplia, tan diferente, tan concreta de todos esos personajes que marcaron la pauta en su época. Así que, bueno, Excelente. es una invitación. No, recuerden que no tienen tareas. El foro 2 todavía no se ha dado hasta que Está veamos bien. Judy. Hasta que Ujú. veamos Judy. Ok, ¿Ok? bien, Entonces, bien. bueno, Un Dios mensaje me lo para ve. Sonia. Ajá. Sonia montó la presentación en el chat de introducción al Nuevo Testamento, el del trimestre pasado, el del semestre pasado. Entonces, que lo ponga en el chat de este semestre, de esta materia. La presentación de Ageo. Ah, ok. Perfecto. Profe, Bueno, mi Perdón, gente, profe, perdón, ajá. sí, perdón, la presentación se pone en el chat de WhatsApp, ¿no? No se cuelga en el módulo 7. Es que en el módulo 7 va con la presentación, como yo las pongo, la presentación de cada uno ya va montándose en el módulo 7 Ah, ok. en la repetición de la clase, pues. Recuerden que en anuncio Ah, cada ok. semana yo coloco la Ah, ok. repetición de la clase. Y allí entonces Sí, los que sí. han ido presentando ya tienen Ok. allí montada su presentación. Claro, pero en el chat de WhatsApp cada Es quien está para que montando. la tengan ustedes porque se pueden Sí, repartir entre ustedes, pues. sí. Para, Perfecto. sí, bueno, entonces miren, que tengan una buena semana. Dios me los bendiga a todos. Amén. Espero